y me gritó no sé qué cosa. Y en el momento, la verdad, yo le dije, pero ¿por qué me grita? Si yo voy a mi lado, ¿usted por qué me va a gritar? Y justo en el momento se le cayó algo. Le digo, no, ya se va a venir a pelear conmigo, ¿qué voy a hacer? Pero mi esposa, gracias a Dios, fue el Espíritu Santo en ese momento que me hizo calmarme. Porque uno dice, ¿por qué hacen eso? ¿Sí? ¿Por qué me está ofendiendo? Si yo no hice nada. ¿Sí? Hay muchos temas acerca de la tolerancia. Por ejemplo, si alguien le hace una sopa, usted llega y recibe una sopa y hay una sopa, pero que no le gusta algo de la sopa. Por ahí le colocaron una verdura que usted dice, no, esa verdura. O por ahí un poquito más de sal o algún condimento que a usted no le gusta. Usted puede o dejarla, o si está por ahí en la familia que, no sé, por ahí la abuelita le hizo, o el vecino vino a la casa del pastor y justo cocinaron así. Y entonces usted dice, bueno, por decencia me lo voy a tomar despacito, y usted tolera, hay tolerancia. Entonces, en cierta manera, la tolerancia hasta cierto punto no es malo. Pero ¿cuál es el tema? Si quiere después, ahorita ya compartimos. Sí, pero si quiere después, mi hermano. Pero ¿cuál es el tema con la tolerancia? Que la tolerancia puede ser malentendida, puede ser algo malo, puede ser algo que lleve a que haya una mal entendimiento de lo que se debe tolerar, ¿sí? Y ahí empezamos mal. Eh, Todo tiene que ver con cuál es su punto de partida, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted dice, bueno, para mí no es tan malo esto, entonces pues usted lo empieza a tolerar. En cierta manera empieza a salir por ahí. Hay un versículo que dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cuando empezó a surgir esto de la tolerancia con mucho más fuerza en el mundo, se llama tolerancia social. Y empezó con algunos escritos de algunos filósofos que empezaron a hablar acerca de este tema muy fuerte y lo que mayormente hablaban era el tema de las religiones. Tolerancia en cuanto a las religiones, porque no había tolerancia, por ejemplo, lo que era iglesia católica, iglesia protestante, era un continuo conflicto. Pero aparte también empezó a salir otros temas, por ejemplo, el tema del aborto. Debemos, ¿qué punto tomar allí? ¿Qué tolerancia debe haber allí? El tema del LGTBI es un tema de tolerancia en este tiempo que se habla mucho. Pero la pregunta es, ¿esa es una buena tolerancia? ¿Esa es una tolerancia bíblica? ¿O qué dice Dios acerca de esto? Yo le quiero hacer un ejemplo con una ilustración. Si usted escucha un ruido a las 2 de la mañana y usted se levanta a mirar por la ventana y ve que en la casa de su vecino se está incendiando, ¿usted qué hace? Yo pienso que la mayoría sería, bueno, me levanto, hoy le aviso. Lo malo sería que usted se quede debatiendo, a ver, creo que están dormidos. Además, si los levanto, van a tener que correr en pijama. Seguramente van a sentirse incómodos cuando los bomberos, los vecinos y los reporteros aparezcan y los vean así. Mejor no los molesto. ¿Se da cuenta? ¿Esa es una tolerancia buena? No. En ese momento, yo debería, en amor, a pesar de que se me enojen, que todos lleguen y digan, no, pero ¿por qué me está levantando? Saber que lo mejor es gritar, llamar a la policía, hacer ruido, porque alguien se va a morir. ¿Sí? Entonces, hablando de este tema, ahora sí, entramos a la iglesia de Tiatira y le hemos colocado a este mensaje, Tiatira, una iglesia tolerante. Tiatira, una iglesia tolerante. Y vamos a leer el texto completo y luego vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, para que usted sepa, de las 7 cartas que se mandan a las iglesias, esta es la carta más larga. La iglesia de Tiatira es a la iglesia que se le escribe más. Y vamos a ver por qué. Versículo 18, Apocalipsis
2:18. Si usted no tiene Biblia, por favor, ayúdenme los líderes ahí a ver si por favor podemos cubrir a los que no tienen Biblia, o si tiene alguien que le falta Biblia por ahí, usted le ve, por favor, ayúdenos. Apocalipsis capítulo 18, capítulo 2, versículo 18. Yo leo un versículo y por favor usted ayúdeme con el siguiente. Versículo 18 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá, Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empezamos esto. Vamos a hablar un poquito del contexto de este lugar. Tiatira. ¿Dónde queda Tiatira? Tiatira queda en Asia. Era una ciudad de Asia Menor. De las 7 iglesias, todas las quedan allí en este sector. Hemos visto ya Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira en este día. De las 7 ciudades a las cuales se escribe, esta es la ciudad más chiquita. ¿Sí? De todas las ciudades hay mucho que decir, son lugares grandes mayormente, pero esta es la más chiquita. Economía. ¿Qué tenía de especial este lugar en cuanto a la economía? Era un lugar que tenía muchos gremios de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en este lugar estaban los que trabajaban con lana, con lino, con distintos tipos de ropa, con textiles, había gremio de curtidores, de alfareros, de artesanos, e incluso también estaban los que teñían la tela. ¿Se acuerda de una mujer que en el libro de Hechos aparece que era de Tiatira? Se llama Lidia. Hechos 16:14 nos habla de una mujer que se llama Lidia. ¿Y qué hacía esta mujer? ¿Se acuerda? Ella vendía púrpura. Ella vendía una tela que era tela púrpura. Qué interesante, porque en ese tiempo no es como ahorita. Por ejemplo, yo veo a la hermana Miriam como con púrpura. Ese saco está medio púrpura. Pero ¿sabe qué difícil era en ese tiempo tener el color púrpura? Se sacaba de unas raíces que crecían alrededor de Tiatira. Era difícil. Pero también había unos moluscos que se sacaba una gota, yo no sabía eso, se sacaba una gota por cada molusco y era de color púrpura.
Entonces era muy difícil que usted llegara a conseguir una ropa de ese color. ¿Quién tenía esa ropa? La gente de plata, los reyes. Era la ropa de marca. ¿Se acuerda que el Señor Jesús cuando está lo están golpeando, dice que los soldados agarran un manto? ¿Y se acuerda de qué color es el manto? Púrpura, porque decían, no, aquí está ahí el rey, que se baje el rey. Era una ofensa, una burla que le estaban haciendo al Señor Jesús. Entonces, un poquito acerca de Tiatira. En todos los lugares que hemos visto y los que vamos a ver, este era el lugar que tenía más gremios de trabajo de toda Asia, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema? Cada gremio de trabajo que había en Tiatira tenía una deidad, ¿sí? Cada uno tenía una deidad. Entonces, si usted era, por ejemplo, del gremio de los alfareros adoraban a una deidad, a un dios, ¿sí? Esa era la idea. Es como lo que pasa a veces acá en algunos lugares que le tienen, por ejemplo, los de los camiones, están con la Virgen de no sé cuánto. Yo me acuerdo, por ejemplo, allá en Argentina, que estaba, yo les he contado que hay unos templos que hay en las rutas, que hay uno que se llama el Gauchito Gil. El Gauchito Gil es un hombre que está vestido así como de rojo, con barba, le prenden velas y todo es un templito rojo, y usted ve en las noches, y usted ve el templo rojo por ahí. Da miedo, la verdad. Adoran a la Santa Muerte. No sé si han escuchado eso. Eso es también lo que pasa en las cárceles. Muchas veces adoran a eso. Lo que utilizan los que matan personas, los sicarios, se echan ahí la bendición, ahí con la muerte. Y hay también templos que hacen a la muerte. ¿Sí? Entonces era más o menos este problema, porque cada gremio de trabajo tenía una deidad a la cual ellos tenían que estar respondiendo. ¿Cómo la adoraban? Ellos llegaban y ofrecían alimentos, y estos alimentos se comían al frente o decían, bueno, por favor, bendiga estos alimentos, y hablaban acerca de esta deidad. También llamaban sacerdotisas. Había mujeres que llegaban allí y que prestaban sus servicios sexuales en ese momento para poder estar adorando a su deidad. Y entonces aquellos que eran, por ejemplo, alfareros, curtidores, que estaban con eso del púrpura, para poder estar dentro del gremio, tenían que estar adorando a esa deidad para que pudieran avanzar. Pero tenía que ver muchas veces con que tenían que estar probando esa comida, participando de esas cosas, y todo esto estaba pasando en la iglesia en Tiatira. La pregunta sería, los creyentes en Tiatira seguramente estarían preguntándose, ¿puede un cristiano participar de estas cosas? ¿Será que yo, siendo cristiano, pues me toca trabajar, no? Yo sé que a ustedes les toca trabajar para pagar un arriendo, para pagar comida, y si no participo, seguramente voy a perder mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Participo o no participo? Y entonces allí es donde empieza esta carta, teniendo todo este preámbulo. Vamos a empezar con el versículo 18 que dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerde por favor que ahí no habla de un ángel como un ser espiritual que estaba sobre la iglesia en Tiatira, sino se habla del mensajero que Dios utilizó para hablar el mensaje en Tiatira. A eso se le llama el pastor, el anciano, ¿sí? La persona que estaba encargada de llevar el mensaje en la iglesia en Tiatira. Pero aparte se le escribe a toda la iglesia en general. Entonces dice ahí la palabra de Dios: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es el que está escribiendo a la iglesia en Tiatira? El Señor Jesús. Si usted se fija en el capítulo 1, una descripción del Señor Jesús, y entre otras cosas que decía acerca del Señor Jesús, dice que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido.
¿Qué es el bronce bruñido? Cuando el bronce se trabaja con fuego, se purifica. Y cuando está muy puro, se dice bronce bruñido. Y yo me ponía a pensar, pues hay muchas cosas para estudiar acá, pero imagínense al Señor Jesús. ¿Usted cómo lo ve? Uno llega y dice, no, el que nos presenta por ahí como Jehová es mi pastor, nada me faltará, y que es verdad, es una imagen del Señor Jesús. Por ahí el Señor Jesús lo ha visto que está en la mesa con los 12 y que están comiendo. Pero usted se imagina al Señor Jesús mirándolo con ojos de fuego. Mira al que está a su lado. Si usted mira al que está a su lado y le está saliendo fuego de los ojos, literalmente, ¿usted qué piensa? ¿Con qué mensaje me va a traer? ¿Me va a traer un mensaje liviano o me va a traer un mensaje que no me va a gustar? Yo puse, a mí me gusta mucho ser gráfico y puse Jesús con ojos de fuego. Lo puse ahí en el buscador. Me salía ahí un hombre con ojos de fuego y uno dice, uy, qué miedo, ¿no? Uno que aparezca con pies como bronce bruñido, eso habla acerca de juicio. Entonces aquí la carta que se va a escribir, no la va a escribir el Señor Jesús como para calmar los ánimos y para que no pase nada, para que ellos sepan que Dios es amor y que tolera a todo el mundo, sino que va a decir las cosas muy claras, sin pelos en la lengua. Va a ser una carta de juicio. Y entendiendo esto, ahora sí leemos el versículo 19 y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Como hemos visto en las otras iglesias, el Señor Jesús conoce de la iglesia cuánto. Y conoce todo. Y me gusta mucho porque acá dice que la iglesia en Tiatira era conocida, dice allí, por sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia y que lo que había hecho antes ahora es mucho más. ¿No le parece que nos está hablando de una muy buena iglesia? Si usted le dice, mire, sabe que la iglesia del camino es una iglesia que, uy, es tremendo, ¿no? Se reconoce por lo que ha hecho. Y además cuando usted llega, usted siente el amor de los hermanos, todos se quieren allá. Y eso tienen una fe en el Señor, eso le creen a Dios. Y tienen una paciencia, le han llegado pruebas y siguen adelante. Y peor no, mejor aún, lo que han hecho antes no se compara con lo que están haciendo ahora. ¿Usted qué piensa? Tremenda iglesia. Y en realidad es algo bueno, porque acá nos muestra de que el Señor Jesús conoce lo bueno que hace la iglesia. El Señor no solo mira lo malo. Usted dirá, no, siempre el Señor me va a señalar el punto que tengo acá en la frente. No me mira todo lo demás. No, el Señor mira todo de su iglesia. Él sabe todo de su iglesia. Y en cuanto a usted de manera personal, por ahí usted, no sé si usted se siente digno del Señor, pero recuerde que lo que usted ha hecho para el Señor no lo olvida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, el Señor no se olvida de nada de lo que usted ha hecho por causa de su nombre. Y eso es algo lindo, ¿no? El Señor sabe todo lo bueno. Pero el siguiente versículo ahora nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y hoy vamos a ver qué son esas cosas que el Señor tiene contra la iglesia en Tiatira, sabiendo que la iglesia en Tiatira es una iglesia tan buena. ¿Qué es lo malo? Lea por favor conmigo, dice que toleras que esa mujer Jezabel, frene ahí, toleras a una mujer Jezabel. ¿Usted se acuerda quién era Jezabel? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, se nos cuenta de una mujer que era la esposa del rey Acab. El rey Acab se había casado con una mujer muy mala.
Es como cuando a la chica nosotros le decimos, porque acá hay muchas chicas, cuidado con ese chico, no se meta por ahí. Pero acá era al contrario. Oiga, por favor, no se vaya a meter con esa mujer es mala, pero mala, mala. Jezabel era una mujer que al ser esposa del rey, empezó a influenciar a todo el pueblo para que adoraran a Baal. Era una mujer que era hija de un sacerdote que adoraba a Baal. Y entonces ella llevó todo el culto de Baal a Israel. Era una mujer muy mala, muy perversa. La pregunta es, ¿será que Jezabel ahora llegó a resucitar y está en Tiatira? Porque ahí dice, cuidado con esa mujer Jezabel. Podemos pensar que por ahí alguna le habrían colocado Jezabel, aunque la verdad es muy probable. Es como que usted llegue y diga, ¿usted sí conoce a Judas? ¿Ha escuchado alguno que por ahí usted conozca que se llame Judas? Por ahí se lo conoce. Pero la verdad, yo de mi parte una vez escuché de uno, pero no hay muchos Judas. La pregunta es ¿por qué? Porque el nombre Judas ya es un nombre que está manchado. Es un nombre que nos habla del traicionero, por ahí le colocarán a un perro, ¿no? Ahí va Judas, cuidado con Judas. ¿Sí? Pero en realidad una persona que se llame así, no. De la misma manera es con Jezabel. Ahí va Jezabel. Y entonces posiblemente lo que está diciendo es que había una mujer que tenía el mismo sentir de Jezabel. Que se había metido una mujer en la iglesia en Tiatira que era así como Jezabel, así de mala, pero mala, mala, que empezó a influenciar a la iglesia para mal. Estuve estudiando con algunos comentarios y puede ser, no es seguro, pero puede ser que haya sido la esposa del pastor de la iglesia. Por la traducción, parece que no era cualquier mujer, era la mujer. Y al ser esa mujer, por ahí puede referenciar a esa mujer que estaba como en autoridad en la iglesia porque su esposo tenía autoridad. Dicen, cuidado con Jezabel. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué debía haber hecho la iglesia con esta mujer que estaba pervirtiendo la iglesia? No se tenía que permitir a esta mujer en la iglesia. Y ahí entonces empezamos a entender qué cosas se deben permitir en nuestra vida y en especial en la iglesia. ¿Usted puede tener amigos en su vida? Sí. La pregunta es ¿qué clase de amigos ha escogido? Porque hay algunos amigos que uno dice, uy, pero ¿qué amigo tan malo que elegiste? ¿Por qué? Porque mira, te está invitando a tomar, te está invitando a fumar, anda ahora con 2, 3 mujeres por ahí. Me dice, ¿por qué te juntas con esa persona? Le leo un versículo, no está acá ahorita, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si usted permite que acá en la iglesia haya una persona que esté en autoridad, que nos diga por ahí qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que sea una persona mala, que sea una persona que no tiene un testimonio que agrade al Señor, lo que usted está haciendo es un daño. Está dañando a la iglesia. Pero mire que sigue diciendo acerca de Jezabel, o de esta mujer. Dice el versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ¿qué? Que se dice profetiza. ¿Qué es una profetisa? Ok, era una mujer que traía el mensaje de Dios. ¿Hubo profetisas en la Biblia? Sí, hubo profetisas en la Biblia. Yo tengo una viviendo conmigo en casa. Se llama Débora, no es ella. Ella es reconocida por ese nombre porque en la Biblia hubo una mujer que hablaba de parte de Dios, jueza. ¿Sí? Podríamos decir, porque era esa profeta que Dios había traído para poder traer el mensaje al pueblo. ¿Sí? Había otras mujeres que aparecieron también en la escritura que fueron profetisas. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que esta mujer se decía ser que
traía el mensaje de Dios para la iglesia. Y ahí tenemos un problema. Mire por favor lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o nos anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra de Dios dice que si hay una persona que se me para acá y me empieza a decir que trae palabra de Dios para mi vida, pero es un evangelio diferente, incluso si se me para un ángel acá a hablarme, pero es un evangelio diferente, eso es anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito. Maldito. Un profeta decía: a la ley y al testimonio, si no les hablaren de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios nos dice: a la ley y al testimonio. Vaya usted a la palabra de Dios, y si no está la palabra de Dios, por favor, cuidado, pilas, porque entonces es palabra de hombre. Puede ser cualquier cosa que le están diciendo, como decía ahorita mi hermana Ofe: no, yo sé que usted va a tener dinero el día de mañana. ¿Y usted cómo sabe? ¿No ha escuchado eso en las iglesias? Es muy famoso ahorita. Tenga cuidado. Mire lo que decía el Señor en su palabra acerca de los profetas. En Deuteronomio capítulo 13, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de aquellos que decían que traían un mensaje de parte de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero mire lo que dice, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, mira lo que dice Dios, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Mire cómo es de fuerte Dios con aquella persona que dice traer el mensaje de Dios, pero traes mentiras. Si a mí una persona me llega y me dice: mire, le traigo un mensaje de Dios, pero ese mensaje apoyado por ahí con una señal, porque acá dice que hay personas que hacen señales. Puede ser que llegue y se ponga a volar, o que por ahí llegue y aparezca algo en la pared, o lo que usted quiera, pero si esa persona lo que me aconseja es alejarme de Dios, pilas. Esa persona trae juicio sobre su vida. Acá no vamos a sacar machete y vamos a tirar piedra, porque eso no nos manda la palabra de Dios. Ese juicio que se lo dejemos al Señor. Pero el Señor llega y dice que Él es muy celoso con aquel mensaje que Él traiga para su pueblo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 11, hablando acerca del futuro, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Entonces, para el Señor esto no es noticia rara, no nueva.
Para el Señor, Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Iba a llegar el momento en que en este mundo llegaran personas que dijeran que traen un mensaje de Dios y fuera mentiras. ¿Y qué debo hacer yo para filtrar el verdadero mensaje? ¿Usted lee su Biblia? Porque si usted lee su Biblia, perdón la expresión, usted no debe comer entero entonces. Lo que el Señor diga, vamos a la palabra. Ahora vamos a ver después de una iglesia que hacía eso. Por favor, acompáñeme a Apocalipsis, pero el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leerlo todos juntos, el versículo 18 y 19. ¿Listo? Apocalipsis 22, 18 y 19. Léalo conmigo ahí. Dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Algo que decir de eso? ¿Se debe añadir algo? ¿Se debe quitar algo? Cuidado, porque es la palabra de Dios. Dios llega y dice, juicio va a venir si alguno llega y le añade, o si alguno llega y le quita. Es interesante porque el último libro de la Biblia está diciendo que ya se acabó la profecía. Ya no hay más profecía. ¿Por qué será que ya no hay más profecía? Mire por favor conmigo en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Unas hojitas más atrás. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué ya no hay profecía? Porque usted tiene toda la profecía que usted necesita aquí. La palabra profética más segura. Mire por favor conmigo uno más. Perdón que tomemos tanto tiempo en esto, pero la idea es que usted pueda estar bien cimentado en lo que usted cree y lo que dice acá la palabra de Dios. Primera de Corintios 13:8. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, escuchen, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. Si usted lee el contexto de este versículo, usted se va a dar cuenta que la iglesia en Corinto tenía un montón de problemas con el tema de los dones. Porque había gente que hablaba en lenguas, que era la idea de hablar en un idioma conocido por alguna persona, pero no conocido por la iglesia. Por ejemplo, que acá en Colombia llegue alguien acá a nuestra iglesia y hable mandarín. Y uno dice, ¿y ahora cómo le predicamos a este hombre? Y llega alguien y se para entre ustedes y empieza a hablar mandarín. Pero no cualquier mandarín, no le va a decir hello o no. Le va a decir la palabra de Dios. Eso era la glosa. La palabra lenguas habla acerca de un idioma conocido. Y entonces ahí se paraba este hombre y le compartía. Y como los demás no entendíamos, había uno que se paraba y era el intérprete. Interpretación de lenguas.
Y entonces toda la iglesia era bendecida porque este hombre escuchó el mensaje y nosotros lo entendimos. Eso es lenguas. La profecía, ¿qué es profecía? Había un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Dios hablando al pueblo. No era que yo me inventara un mensaje. No, mira, ¿sabes qué? Como decía ahorita la hermana, yo escuché una vez, ¿sabe qué? Aquí mañana se va a sentar el que se va a casar con usted. No dice, ¿seguro? Y yo escuché de una persona que creía en esto y que se casó, dice, con la persona que apareció ese día después ahí, que gracias a Dios era del sexo opuesto. Pero la verdad es que la profecía en la palabra de Dios se acabó. Y usted puede estar ahora fijándose en el calendario profético de Dios acá en su palabra y darse cuenta qué es lo que va a ocurrir después. Eso sí. Entonces todo esto nos hace pensar en esta mujer que había llegado a la iglesia diciendo que era una profetisa. Si nos quedamos en este punto, ya estamos un poquito tarde, está bien, vamos a seguir la semana que viene. Vea conmigo ahora lo que dice, solo hemos visto como 3 versículos, ¿no? Sí. Dice ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y mire lo que dice ahora, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo siguiente que estaba pasando mal y que el Señor está en contra de lo que está ocurriendo hoy en la iglesia es que había una mujer que estaba enseñando a fornicar y a participar de la idolatría. Lea conmigo Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, 28. Dice la palabra de Dios, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29, escuche bien, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En la iglesia, cuando se estaba fundando la iglesia, había unos grupos que empezaron ahí a predicar, los judaizantes, que usted se tenía que circuncidar para ser salvo. Y llega y dice que el Señor, en medio de esto, con Pablo que estaba predicando a las iglesias gentiles, les dice, lo único que ustedes tienen que guardar es esto. No participar de idolatría, como dice aquí, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, eso era acerca de los sacrificios que ellos daban, y de fornicación. ¿Y sabe qué enseñaba Jezabel en la iglesia en Tiatira? Que participaran de fornicación, que participaran de idolatría. Como que Hechos no lo leyó. No había escuchado lo que se había dicho a la iglesia desde el principio, los fundamentos de la iglesia gentil, porque esta es una iglesia gentil, no era compuesta de judíos, era compuesta de personas griegas mayormente. ¿Qué pasa acá? Yo quiero ser muy cuidadoso porque hace algunos años el Señor me permitió ser profesor de la Fundación Palabra de Vida en Ecuador y tuvimos un inconveniente con una señorita que venía de una iglesia que, lo que les voy a compartir ahorita, ella le molestó mucho. Pero yo, como se los dije el otro día, yo no quiero ser tampoco pesado con esto, pero yo vengo a hablar la palabra de Dios. Si a usted le molesta, con quien se tiene que molestar es con Dios, no conmigo, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en los roles en la iglesia, las mujeres y los hombres tenemos roles diferentes, así como en casa.
En casa Dios nos ha dado roles. El varón es el cabeza de hogar. Esa idea de que la mujer debe ser cabeza de hogar no es lo que Dios quiere. Cuando los hombres no cumplen con ser cabeza de hogar, muchas mujeres se tienen que colocar los pantalones y tomar ese lugar. Pero nunca fue el plan de Dios eso. La idea del matrimonio es que el hombre pueda ser el líder del hogar, líder en poder traer el sustento al hogar, pero traer también el sustento espiritual al hogar. Que comparta la palabra de Dios. Que cuando haya una pregunta de la Biblia, no que le diga a la esposa, oiga, acuérdate que ese versículo. No es que la niña me está preguntando, no. En ese momento el hombre tiene que tomar el lugar que Dios le ha dado, ser la cabeza del hogar. Pero en la iglesia sabe que es lo mismo. En la iglesia Dios nos ha colocado roles diferentes. Pero en cuanto a hombre y mujer, Dios lo dice así en su palabra. Léalo conmigo para que no le quede duda de lo que dice acerca de este tema. Primera de Timoteo, capítulo 2. Por favor, léalo y otra vez, si quiere, después lo podemos estudiar más a fondo, pero mire lo que dice la Biblia. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 11. Leámoslo todos juntos, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como este. Mis queridas damas, la palabra de Dios no las deja ustedes en poco. En el tiempo en que estaba el Señor Jesús, acá en la tierra, el Señor Jesús fue el mayor promotor de darle el valor a la mujer. La Biblia, en el tiempo en que estaba escrita la Biblia, era el libro que le daba más valor a la mujer. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estaba escrito esto, las mujeres, por ejemplo, si veían que alguien lo mataba y usted como mujer daba su testimonio, mire, ¿sabe que yo lo vi? Su testimonio no valía. Era descartado. Había un dicho, no me acuerdo bien, pero hablaban acerca de que mayor valor tiene el testimonio de un animal, de un perro, que el de una mujer, decía. Imagínense esa cultura. Y el Señor llega y en medio de esos momentos tan críticos para las mujeres, llega y se acerca una mujer. ¿Se acuerda de esa mujer? De entre muchas. Una mujer samaritana. Y todos decían, oiga, ¿no? ¿Cómo vas a estar hablando? Tú eres un maestro de la ley. ¿Cómo es posible que hables con una mujer? Porque los maestros no podían hablar con las mujeres. Y el Señor Jesús llegó y le dio un lugar a la mujer. Y no vamos a estudiar todo esto, pero lo que les quiero decir, el Señor en su palabra no les ha quitado ningún valor. Todo lo contrario, cuando llega y dice acerca de ustedes, por ejemplo, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es tremendo halago, un piropo del Señor. Halló el bien si alguien lo ha encontrado usted. Halló la benevolencia de Jehová. Pero en cuanto al orden de la iglesia, el Señor ha dicho que el hombre tiene que tomar el lugar de liderazgo. Y el complique aquí es que las mujeres son muy buenas, incluso saben mucho más que los hombres, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa que ella era la que leía más y sigue siéndolo muchas veces. Es la que muchas veces me dice, ¿sabes qué, Juanda? Como les decía ese señor ahí en la ciclorruta, Juanda, por favor, ten cuidado. Ese hombre está perdido. Ustedes son de mucho ejemplo. Las que llevan el mensaje a los niños en la casa, muchas veces, ¿quiénes son? Las mujeres.
Entonces, ustedes no pierden ningún lugar. Solo que el hombre tiene que tomar el lugar que Dios le puso. Si usted es un hombre y está acá en la iglesia, la mujer le puede dar cátedra en la Biblia, pero usted tiene que agarrar su Biblia y tener valor y compartir y hablar. Eso dice el Señor. Es el orden que Él puso. Y es interesante porque llega y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Por orden de creación debe ser así, dice Dios. Dios lo ha hecho así. Y cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, todo se ve precioso, lindo. Pero también él llega y dice otra cosa, dice, pero también como Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí dice. Y nos habla acerca de una característica de las mujeres, yo muchas veces lo he estudiado así, que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. Y ustedes son damas preciosas, mujeres que muchas veces son predispuestas más al engaño que los hombres. Yo a veces le decía a las chicas allá en el instituto, cuidado con cualquier animal que les quiera hablar, pilas. Que hay algunos que tienen una pinta, pero son Satanás que les está compartiendo, pilas. Muchas veces lo que entra por el oído de la mujer es lo que le gusta, quiere que le digan eso. Ustedes son atraídas muchas veces más por lo que le dicen, no sé cómo le compartió su esposo, su novio. Usted dice, uy, qué chévere, ¿no? Qué lindo, me dijo que soy linda, que soy bonita, que no puede vivir sin mí. Entonces ya uno empieza ahí con el corazón. Pero ¿sabe qué hace el hombre? El hombre no fue engañado. Y ahí entonces, otra vez, si usted tiene por ahí a su esposo al lado, mírelo y la verdad, usted dirá, no, ¿quién tuvo la culpa en el Edén? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La palabra de Dios, aunque llegue y nos habla de que la mujer fue la primera que comió del fruto, se le dice que el hombre fue el que fue sin engaño, él comió sabiendo. Él agarró ese fruto y sabía lo que estaba haciendo. La mujer fue engañada. Y en la iglesia, qué bueno es que haya uno que tenga cabeza fría, como muchos de nosotros lo somos, y que no prestemos atención por ahí a veces a cosas que nos dicen que estamos claros. Mi esposa, ella piensa en muchas cosas. Yo pienso en una. ¿Sí? Estoy tratando de enfocarme en una y ella me dice de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Yo me enfoco en una y después paso a la otra. Y así nos hizo Dios. Y fue algo bueno. Porque en la iglesia no necesitamos los dos. Pero el hombre piensa más con muchas veces, no digo todos, pero la verdad fuimos hechos con más cabeza fría. No estamos tanto con los sentimientos. Pensamos con lógica ahí en el momento. ¿Sí? Y eso se debe influir allí en la iglesia, se debe incrustar en la iglesia. En la iglesia no nos tenemos que manejar por sentimientos, nos tenemos que manejar por lo que dice la palabra de Dios, por convicciones bíblicas. Por eso sí, lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que muchas de ustedes no dejarían que un hombre pase y les comparta cualquier cosa acá, cualquier cosa acá. Pero la verdad es que por ahí el hombre se pararía y diría, oye, cuidado, pilas. Y no es porque eres mi amigo y que no sé qué, y que entonces me voy a quedar mal contigo, sino que eso está mal. Lo que estás compartiendo está mal. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay muchas cosas más que decir. En la iglesia en Tiatira, ¿por qué se habla más de que una mujer empezó a enseñar y como que no pasó nada? Había un templo en donde había una mujer que era sacerdotisa y que era la líder en Tiatira. Y justo en Tiatira entonces, posiblemente el hecho de que hubiera una mujer que estuviera enseñando no era tan raro. Era más aceptable que en otros lugares. Y posiblemente, ¿qué era lo que estaba enseñando ella? Según lo que nos dice aquí, es que esta mujer enseñaba que se debía fornicar
y que se debía idolatrar, ¿no? Hacer ídolos. Muchos en ese tiempo creían que lo que es usted en la carne, esto que usted toca, es diferente de lo que está acá adentro. Y hasta cierto punto sí es verdad. Pero decían, todo lo que esté en la carne, pues es carne. No me afecta a mi espíritu. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo fornico, pues no pasa nada en mi espíritu, porque fue en mi carne, fue por fuera, no fue adentro. Eso era lo que decían ellos. No pasa nada si es por fuera. Si usted quiere tomarse una cervecita, no pasa nada, porque está por fuera, no está dentro. Lo que está dentro, por ahí sí, a eso le va a afectar. Entonces, la pregunta es, ¿será que es así? ¿Será que todo lo que usted haga con su cuerpo no influye en lo que es su espíritu? La palabra de Dios dice que usted fue creado de una manera integral y todo lo que le pasa afuera influye en lo que está dentro y todo lo que le pasa adentro influye en lo que está afuera. Si usted llega y comete adulterio, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Una persona que está en fornicación tiene una vida espiritual deteriorada, corrupta. Puede que pasó afuera, pero lo de adentro está mal. Entonces esta mujer, lo que dicen los historiadores es que estaba enseñando de esta manera, que lo que usted haga con su cuerpo no influye en lo que está ahí adentro. Y terminamos con el último versículo, se nos acabó el tiempo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 11. Por favor, también le pido que lo lean conmigo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Terminamos con este y nos despedimos. Dice la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué debe hacer la iglesia Camino? Tienen que leer la Biblia. ¿Por qué hubo este problema en una iglesia tan linda como era la iglesia en Tiatira? ¿Se acuerdan lo que dijimos de Tiatira, no? Con obras, con amor, con fe, con paciencia, con más obras. Uno dice, ¿por qué llegaron a este punto? Porque no escudriñaron la palabra de Dios. Si esta iglesia llegó a lo que llegó, fue porque no leyó la palabra. El hermano Juan Pablo ahorita nos decía lo que el Señor hizo en el monte allí cuando lo estaban tentando, ¿se acuerdan? Escrito está. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Yo le animo, como le decía, con todo respeto, a que usted estudie la Biblia. Si a usted no le ha gustado algo de lo que yo le dije hoy, tiene todo el derecho, pero el que dice esto es Dios. Dios lo dice en su palabra. En las iglesias leía un texto de que más o menos pasan 12 años antes de que la iglesia se vuelva corrupta. La iglesia promedio en los Estados Unidos le pasa eso. Empiezan todo bien, con fuerza, con ánimo, pero a medida que va pasando el tiempo, empieza a deteriorarse la doctrina, empieza a permitirse pecado, empieza a tolerarse más cosas. Y en la iglesia, como le decía, la tolerancia no es algo malo. Pero si la tolerancia se salió de los parámetros que Dios dice en su palabra, en donde Dios dice que hay cosas que no tenemos que tolerar en nuestra vida, usted debe tomar una decisión. ¿Qué está escuchando usted por ahí? Por ahí usted pensará, no, es que esta música a mí no me afecta. ¿Dios qué dice? Una relación. Ah, no, es que yo estoy de novio, pero estoy todo bien, no ha pasado nada. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué va a permitir usted en su vida? Por favor, cierre sus ojos conmigo y terminamos este. Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque hoy podemos
abrir la Biblia y poder buscar en su palabra el consejo para el día de hoy. Señor, gracias porque usted no siempre se presenta ante nosotros de una manera tan amable, tan amorosa como esperáramos, sino muchas veces traes juicio, ojos de fuego, pies de bronce. Pero no es porque no ame a su iglesia, usted conoce a su iglesia. Usted murió por su iglesia. Pero usted está en contra de la tolerancia en su iglesia. Tolerar pecado no es algo bueno. Y vemos que esta iglesia había permitido muchas cosas. Una iglesia tan linda, tan próspera como era Tiatira, porque estaba permitiendo que la falsa enseñanza, que el pecado se enseñara como si fuera doctrina. Había llegado a un punto que usted llegó a la iglesia y escribió duro a su iglesia. Damos gracias porque usted ama a todo el mundo, pero usted no ama el pecado. Ayúdenos a ser una iglesia que no tolere nada de pecado, ni un poquito. Que seamos una iglesia que se guíe con su palabra, no con palabras de hombres. Que si alguien se para aquí y nos comparte su palabra, estemos pendientes para ver si en realidad lo que está diciendo es verdad o no. Que nos ayude a los hombres, a las mujeres, a todos los que estamos acá, a que cada día en la iglesia el camino se enseñe su palabra. Sabemos que su palabra tiene poder para salvar, tiene poder para cambiar. Palabras de vida. Damos gracias por las mujeres que están aquí, Señor. Guarde sus corazoncitos, que ellas no piensen nunca de que usted las pone en poco, sino todo lo contrario. Que usted las ama mucho y que quiere que ellas vivan una vida en plenitud. No como les ofrece este mundo, como está gritando este mundo, sino con ese hablar sencillo, amoroso que tiene usted para con ellas. Pido por los hombres que están aquí, Señor, para que no seamos perezosos, para que seamos diligentes en poder estudiar su palabra y compartirla en nuestros hogares, para que nos paremos y hagamos lo que usted nos pidió que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque siempre las cosas hechas a su manera son lo mejor. Pedimos para que, Señor, usted nos ayude a poder seguir pensando en esto y a poder sacarnos cualquier duda que tengamos. Pedimos por aquellas iglesias que están con falsa doctrina, que están permitiendo doctrina de pecado, que usted, Señor, les ayude a darse cuenta de que tienen que tener la Biblia, que vayan a la Escritura. Damos gracias por este tiempo, rogamos por lo que va a ser el resto de este día, el almuerzo con las familias, el tiempo de compartir, que es un tiempo precioso. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana.